Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Le agradecemos que nos reciba en su hogar, que sea, como siempre, con esa lealtad y tradición de ver estos programas que los hacemos para usted, para que sepa lo más importante, lo último, las reformas jurídicas, los aspectos sociales, penales, laborales, todo vinculado con las familias, que es una nueva terminología con la que tenemos que acostumbrarnos, porque ya no existe la familia tradicional. Hoy, grosso modo, tenemos que hablar de que hay tantas familias, cuantos actos jurídicos, matrimonio, adopción, hechos jurídicos, concubinato, hechos materiales, inseminación artificial, matrimonio, personas del mismo sexo, concubinato del mismo sexo. Es decir, las familias mexicanas son tantas que usted escuchará a través de este programa los diferentes enfoques que le vamos a dar a las mismas. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañen dos distinguidos maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elsie Núñez Carpizo, quien es la directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien tengo el privilegio de darle, como siempre, una cordial bienvenida. Maestra, gracias. Gracias a usted, al contrario, es un privilegio poder participar y compartir la mesa en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Elsie. Y el señor doctor Enrique Larios, quien ahora es nuestro representante de todos los maestros de la Facultad de Derecho en el nuevo Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lo más importante es que él es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a quien también me da mucho gusto darle una gran bienvenida y sobre todo que deje otras actividades para estar con nosotros. Enrique, muchas gracias. Julián, es un placer siempre estar contigo, eres muy amable y qué bueno que podamos dialogar con tu público. Gracias. Bueno, es el nuestro porque en realidad ya es de todos. Estamos iniciando esta nueva etapa, esta proyección. Estamos empezando el 8º año de este programa y qué mejor que iniciarlo con un tema que es, no por repetido, sabido. Hay falacias, hay mentiras, a veces hay dolo, a veces hay mala fe, pero la realidad es una. Y la pregunta, usted ya la vio en la pantalla. ¿Existe la equidad de género en el derecho? Si lo llevamos al derecho mexicano, la respuesta categórica es no. Las presunciones, el que fíjense que si hay igualdad y que va por ahí todas las cuestiones, no es así. Estamos en una gran batalla y por ello hemos invitado a estos dos distinguidos juristas y le daría la palabra a la doctora Elsie Núñez para que nos hiciera favor, dentro de este tema tan importante, de darnos un marco de referencia atendiendo a su disciplina, a la sociología general, la sociología jurídica, que es el elemento esencial, el nutriente principal de todas las normas jurídicas, sean laborales, familiares, fiscales, agrarias. Sin sociología no habría derecho. Maestra. Claro, creo que es un tema de gran actualidad y parecería que se volvió visible de unos años para acá, en donde entonces la realidad pasada, las mujeres son invisibles. Poco se reconoce el actuar de las mujeres en el momento que se etiquetó de que las mujeres debían de ocuparse de las labores del hogar.
Sin embargo, en el proceso histórico nos damos cuenta cuando ocurre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, como los hombres se van al frente, al campo de batalla, es el momento en que las mujeres empiezan a incorporarse a las actividades laborales. Claro, cuando los hombres regresan, las mujeres, tendríamos que decir hábilmente, pues no todas se retiran, sino se quedan, y a partir de ahí podemos considerar que las mujeres se incorporan a las actividades laborales. Pero ¿qué sucede? No se va a aceptar con gran facilidad esta doble jornada que realizan las mujeres, porque se considera que su labor principal es precisamente las labores de formar a las nuevas familias. Por esta razón, aparentemente se va a dar una desigualdad en la práctica laboral, pero podríamos ir en todas aquellas en donde participan las mujeres. Actualmente, si lo queremos realizar a la vigencia, se calcula que el 42% de las mujeres tienen actividades laborales, pero es una realidad que los sueldos son realmente diferenciados. Se calcula que se requieren de 80 a 75 años para lograr una verdadera igualdad de salario. Que ahí, y ya estás dando tú la pauta al maestro Larios, porque bueno, yo quería llevarlo todavía a otra cuestión, pero ya que estamos, y dices bien, vamos a ver qué dice el maestro Larios de esta desigualdad en los salarios y lo que sigue. Bien, yo creo que tenemos un grave problema salarial en México. Recientemente se ha establecido que el salario mínimo mexicano está por abajo de la media que debe de cubrirse o que se cubre a los países que tienen una pobreza extrema. Entonces, nuestro salario está por abajo de la pobreza extrema. ¿Cómo se sobrevive en las familias mexicanas? Pues se sobrevive hoy en día con el trabajo de dos por lo menos. La familia tradicional, de la cual tú nos has dado muchas clases, y hoy nos hablas de las familias, y qué bueno que sí lo hagas porque esa es la realidad de hoy. Pero la familia tradicional se basaba, y el constituyente mexicano dice, para que le cubra las necesidades del jefe de familia. Porque entonces lo que se acostumbraba era que trabajara el varón. No había jefa. No, ¿Hay no. jefa hoy? Sí, hay jefas. Muchas. Muchas. A ver, vamos a escuchar. Hay muchas mujeres trabajando. En ese momento, lo que se entendía era que había un varón, o sea, lo socialmente establecido era el varón trabaja, la señora se queda en casa, la señora hace todos estos, y eso era lo que se veía además bien. O sea, esa era una familia decente. Pero la mujer se ha ido incorporando. Ahora, quiero decir una cosa, el constituyente, yo aquí traigo el documento original, bueno, son fotocopias del documento original de la Constitución del 17 y en ningún momento excluyen a la mujer. Por lo tanto, creo que también hay una cuestión de interpretación. Los abogados debemos de trabajar con los principios jurídicos. Un principio jurídico es el de la igualdad. Y leyendo al constituyente, nos encontramos que si no distinguió entre varones y mujeres, se debe de aplicar este principio que donde el legislador no distingue, no debe de distinguir ninguno de los intérpretes. En esa condición, si no deben de distinguir los intérpretes de la Constitución, creo que el legislador ordinario al legislador ordinario le dio el constituyente un abanico abierto de posibilidades y el legislador ordinario las fue cerrando. Nos fue dando interpretaciones muy tradicionalistas, muy machistas, muy cerradas, quitándole derecho a las mujeres. Yo solamente quiero poner un ejemplo de lo que sucedió en las leyes del trabajo. En las leyes del trabajo, si nosotros analizamos el artículo 123, en ningún momento distingue a las mujeres. Bueno, un momentito. No las distingue. No.
pero ni siquiera las menciona. Porque ¿Por qué no? Precisamente No. porque tanto la Constitución de 17 Sí. y lo que sigue, pues es que las mujeres no están, y esa es una opinión muy personal, que no están en la ley. ¿Por qué? Si habla de hombres, ¿por qué no incluimos a las mujeres? Bueno, O sea, hay que reformar las leyes y Estoy de decir, acuerdo. a las mujeres esto es así, No, ¿no? no. ¿No hay que reformar las leyes? Una regla gramatical, y yo voy a tomar otro ejemplo de lo que tú decías, yo estoy de acuerdo que no se distinguió. Una regla gramatical señala que cuando había hombres y mujeres se usaba el masculino. Bueno, eso es... Y la Real Academia lo ha seguido en este sentido. Se acaba de reformar hace poco, donde señala ahora que si hay mayoría de mujeres, se puede usar el femenino en plural. Yo por eso siempre les digo a mis alumnos en los grupos, las alumnas, porque ustedes saben perfectamente que la Facultad de Derecho tiene mayoría de mujeres. Entonces, en ese mismo sentido de que decía Enrique, decía ciudadanos, y esto implicaría que abarcaba ciudadanos y ciudadanos. De hecho, la Real Academia ha estado manifestando opiniones en contra de hablar de los niños, las niñas, sino en todo caso niños y niñas, sin los artículos, porque al final eso te está separando, no estás unificando. Entonces, No estás haciendo igualitario. Si originalmente decía ciudadanos, de acuerdo a estas reglas gramaticales, se pensaría que incluía ciudadanos y ciudadanas, y no la reforma, que la última crítica de la Real Academia es la Constitución de venezolana, que especifica, ¿no? Mi querida Elsie, maestro, este es lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo con la distinguida teleaudiencia, es lo que a las mujeres las tienen sojuzgadas, porque los académicos, los juristas, los legisladores, se van por de que, bueno, es que la Real Academia dice, tú bien señalas, es que la Constitución no las diferencia, pero la realidad es otra. En este país no hay equidad de género jurídico. A mí, como jurista, es lo que me importa. Que la ley diga, los maestros de tiempo completo de la Facultad de Derecho, hombres y mujeres, ganan lo mismo. Que la ley laboral del trabajo, que todo esto, Enrique, o lo que tú dices, se diga. Vamos al extremo aquel de que la pensión de viudez de la señora, si ella se muere, tiene derecho el señor a la pensión de viudez, pero vamos a ir a un corte, porque te veo ya que quieres entrarle y estamos casi en el límite, pero como ustedes ven, es un tema extraordinario, sentada la premisa como interrogante y problematizando la temática. ¿Existe la equidad de género en el derecho y en el derecho mexicano? No. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando si existe o no la equidad de género en el derecho. Nos acompaña la doctora Elsie Núñez Carpizo y el maestro Enrique Larios, quienes ya han iniciado esta exposición, unos puntos de vista importantes, y como siempre, Enrique, que trae la razón con él, hace realidad esa cuestión tan importante. Hay que saber de dónde vinimos
en dónde estamos y a dónde vamos a ir. Y él acertadamente dice, voy a hablar de los orígenes de este conflicto desde el punto de vista jurídico e histórico. Muchas gracias, Julián. Un saludo a la audiencia de la televisión, del canal judicial. Nosotros tuvimos 300 años de coloniaje. Y después entramos a épocas bastante oscuras, allá inclusive en la etapa libertaria, pero entramos a épocas bastante oscuras, como lo fue el porfiriato. Y todos esos tiempos nos fueron delineando una figura y un modelo que era estricto y cerrado. Desde el porfirismo, te puedo decir, primeramente los trabajadores no valían nada para el porfiriato, pero las mujeres tenían un valor, el valor de ser las acreedoras cuando un trabajador tenía un accidente de trabajo y el trabajador no podía pagar los destrozos que hubiese hecho en una empresa, en una fábrica. La mujer tenía que ir a trabajar para pagar aquello que hubiese lesionado el trabajador. Ahí fue donde las mujeres mexicanas comenzaron a estar en los centros de trabajo. Lo podemos ver en la industria textilera. Se comenzaron a reclutar mujeres, pero no porque su trabajo fuese el principal, sino para que sustituyera al hombre. Entonces venimos de un machismo bastante fuerte, producto de una conquista, producto de 300 años de coloniaje y luego producto de un porfiriato que nos apretó y nos exprimió al máximo y dejó una sociedad verdaderamente dolida. En la Revolución Mexicana, la mujer aparece como revolucionaria, aparece al lado del varón. El constituyente del 17, ahí estoy de acuerdo contigo, ni una mujer estuvo como constituyente. Son todos varones y ellos fueron los que hicieron la Constitución e hicieron un trabajo bastante importante. Pero yo leyendo la Constitución, el documento original, en ningún momento encuentro que haya dicho esto solamente es para las mujeres, esto es para los hombres. No los distinguió y entonces debemos aplicar los principios de la ley. Decía yo que los legisladores ordinarios han cerrado los espacios de la Constitución y al cerrar los espacios de la Constitución, las leyes nos han llevado a verdaderos cajones donde la mujer ahí sí fue discriminada. Decía, por ejemplo, en materia sindical, para que una mujer, ya la ley del 31, para que una mujer pueda participar en un sindicato necesita llevar una carta de aprobación de su marido. Regla número 1, debe estar casada. Regla número 2, que el marido quisiera. Pero así nos vamos a encontrar muchos elementos de discriminación hacia la mujer, pero ya por el legislador ordinario. Y en materia electoral, la mujer no tenía voto cuando no están eliminadas de la Constitución. Hubo una mala interpretación de la Constitución. Hicieron cosas contrarias a este principio. El legislador no lo dijo así, pero el constituyente no lo dijo así, pero ya el legislador ordinario sí fue a distinguir y en la realidad se siguió distinguiendo. A ver, mi querido Enrique, has dicho dos cosas muy importantes que seguramente Elsie tendrá algo que opinar al respecto. Si la Constitución, yendo ya en los tiempos históricos de 1917, la hacen solo hombres y las normas son solo de hombres, y ya vimos los usos y costumbres y cuál era la situación de la mujer 1917, hoy en el siglo XXI, en el año 2016, ¿cuál es la situación de la mujer? Pues con tristeza tendríamos que decir que no ha variado mucho. Esto es, y no nos fuimos de acuerdo, es una realidad. Por eso ustedes tienen el privilegio de escuchar, eso es tan importante, la voz de un distinguido catedrático como el maestro Larios y de la distinguida doctora Elsie Núñez, porque es la misma perspectiva con un resultado diferente.
porque bien, Enrique habla y él es un experto en esta materia para decir, bueno, las mujeres han avanzado en esto, etcétera. ¿Cómo fue en 1917? Y la doctora Núñez nos dice, sí, nada más que pues poco o nada ha variado. Claro, la realidad también social que lleva y que muchas veces la responsabilidad o en la mayoría de las ocasiones es de las mujeres, siguen transmitiendo este modelo que nace en la casa y que va a reflejarse obviamente en la sociedad. Y partimos de la circunstancia que las mujeres somos poco solidarias, es decir, los hombres son muy solidarios entre ellos, y con esto quiere decir se cubren, se protegen, desean obtener actividades en conjunto para las mujeres no. Con mucha pena tengo que decirlo, ¿verdad? Podríamos decir que la principal enemiga de una mujer es una mujer. Entonces, esto se refleja en la realidad. ¿Por qué? Porque primero las mujeres están transmitiendo este modelo en la casa, que mi hijo no haga esto, cómo se va a ocupar de cosas que no tienen nada que ver con el sexo, con hacer una cama, con lavar los platos, etcétera. Es la mujer la que está haciendo no quiero excluir a los hombres de que tienen su responsabilidad, pero si las mujeres por sí mismas no toman esta perspectiva, no vamos a lograr que se dé un cambio importante. Ahora, queda claro, en nuestra sociedad tenemos un machismo, entonces tenemos que hacer acciones conjuntas para que ambos cambien esta perspectiva. Las Naciones Unidas acaban de hacer un programa que se llama He for She, que precisamente está dirigido a los hombres y para tratar de cambiar esta mentalidad, este actuar en relación a las mujeres, pero las mujeres necesitan cambiar. En el hogar, precisamente en la familia, es donde empieza el modelo. Cuando esa madre protectora no permite que realice actividades que, insisto, no tienen nada que ver con el sexo y que sí pueden ayudar a una mejor convivencia, a una relación igualitaria dentro del hogar y que obviamente se va a reflejar dentro de la sociedad. Yo voy a decir algo importante relacionado con lo de Enrique, sobre todo para darle nuevamente a él la palabra. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un concurso, otorgó los premios, el señor presidente Luis María Aguilar Morales hizo una ceremonia muy importante y en ella, y aquí es donde voy con Enrique, señala él que ejemplos de la discriminación, de la no equidad de género, se da y ejemplifica, lo cito en este caso, con 5 grupos de mujeres, o 6. Este grupo, o estos 5 grupos, lo encabezan las mujeres obreras. Siguen las campesinas, las indígenas, las domésticas, las migrantes, las discapacitadas y las de más edad. Porque es difícil señalar una edad a partir de cuál se le discrimina a las mujeres, porque hay unas son ya viejas, a los 40, y qué decir de los que tenemos 80 años, ¿no? Entonces... Yo ya lo rebasé. Entonces, esto que dice la Suprema Corte, señor presidente, estos ejemplos son lacerantes. Son lacerantes. Que las mujeres obreras en el siglo XXI encabecen esto, pues habla muy mal del sistema, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los abogados. Ya nos ayudó él, sí, cuando las mujeres no le llegan a lo mismo. Mira, México tiene una cultura de desigualdad. Y desgraciadamente hay unas cuestiones que debe de atender la psicología, no el derecho, porque esa desigualdad muchas veces se ve como cosa natural. Es parte de la normalidad
la gente dice, es desigual, es parte de la normalidad. Tú puedes ver las diferencias entre ricos y pobres. Es un pequeño grupo de ricos que han acumulado riquezas enormes y tenemos grandes segmentos de la población de pobres, mujeres y varones. Y claro, el sistema se ensaña con la mujer porque la mujer fue incorporada como un factor de producción. Es decir, ya posteriormente a la revolución, la mujer fue siendo incorporada, como lo decía Elsie Núñez. Dice, cuando se van a la guerra y cuando México tiene que mandar varones a los Estados Unidos para que los gringos vayan a combatir a Europa, entonces también aquí en México se quedan sin varones prácticamente. ¿Quiénes ingresan? Las mujeres. Pero eso para los factores de producción, la mujer es un factor de producción y hay que incorporarla. Hay que incorporarla porque entonces ya no la vemos como la que sustituía al varón. ¿Pero por qué la incorporan pagándole desde la entrada Claro, porque un salario de hambre? Porque hay Digo, si la vas a incorporar, pues pagarle lo mismo que a los hombres. Mi querido Julián, los energéticos son lo que se quiere apropiar, los grandes capitales se quieren apropiar de los energéticos. Hay uno que no se maneja como energético, que es el trabajo humano. Y el trabajo humano que se rinde es un energético, es la energía del intelecto y de la fuerza física. Y entonces, ¿qué es lo que se persigue? Pagar menos salarios. Y entonces a la mujer, como estaba necesitada para poder tener un empleo, le comenzaron a dar condiciones inferiores. Siempre la han visto para darle condiciones inferiores. Yo he llevado juicios defendiendo a mujeres que tienen condiciones inferiores en empresas. Hoy, en el siglo XXI, eso está presente. En el siglo XXI está presente porque los cabos importantes de este asunto siguen vivos. Y la mujer, muchas veces por los legisladores, no se le ve como ser humano, se le ve como un factor a explotar y que tiene una energía que se puede utilizar. Ahora, de una vez, los dos vamos a... Porque si no nos vamos a ver como anarquistas. Puro destruir. No. ¿A quién? Sí, un momentito. ¿Cómo no? ¿A quién, desde esta tribuna, tenemos que dirigirnos? ¿Quién es el responsable? ¿Qué hay que hacer? Nosotros somos parte de esa solución, porque es muy fácil apuntar y decir, esto está mal, pero ¿qué proponemos? ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer una revolución armada. ¿Qué hay que hacer? Una revolución femenina. A ver, Elsie. Yo creo que lo que requerimos en inicio, primero, es tomar conciencia del problema, porque como bien dice Enrique, no se le consideró como el trabajo, sino como la que iba a sustituir, ¿verdad? Sí. Entonces, por esta razón, vamos a pagarle menos. Además, como bien señalabas, el jefe de familia era el jefe de familia, no la mujer. Entonces, ella no tenía la responsabilidad de sostener a una familia o a los hijos. Esta realidad se ha invertido, ahora hay un porcentaje importante de mujeres jefas de familia, pero esto no ha implicado una modificación en los salarios. Por eso se dice que esta existencia de las mujeres jefes de familia está provocando una feminización de la pobreza, porque ganan menos. Así es. Entonces, si un hombre con el salario mínimo, que en nuestro país está, como bien se ha dicho, muy separada, hay una desigualdad importantísima en el aspecto económico. Se ha dicho que con lo que ganan de rédito las 4 familias más ricas de nuestro país podrían darle a 3 millones de personas un salario mínimo, para darnos idea del problema. Pues si un jefe de familia con el salario mínimo no puede sostener a una familia, es decir, si ya hay 2 personas estarían en pobreza extrema, mucho más con la mujer. Entonces ahí hay un riesgo importante de soluciones. ¿A quién? ¿Qué hay que hacer, Enrique? Porque, pues digo, esto es muy bonito platicarlo y la historia y tal, nada más que eso no resuelve la problemática. Hay que entrarle. Que es el presidente de la República, la Corte, el Poder Legislativo, el legislador ordinario, el constituyente. Fuera solamente tocar una puerta o una ventanilla. Es que no es así. El problema es mucho más complejo. Porque puede ser que el presidente tuviese una voluntad política para decir vamos a desarrollar los derechos de las mujeres, pero el problema no está ahí, sino está también en los factores reales de producción. ¿Quiénes son los que producen en este país y cómo les sirve la fuerza
de los trabajadores y de las trabajadoras fundamentalmente porque las tienen sojuzgadas. Es más, la mujer tiene preferencia para entrar a ciertos puestos de trabajo porque es más disciplinada que muchos varones. Porque no falta el trabajo, tiene muchas virtudes el trabajo femenino. Pero a la hora de pagarlo no es así. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer primero conciencia, como decía Elsie Núñez, en la solidaridad de las mujeres con las mujeres. Se hizo en Roma una huelga. Las mujeres se pusieron en huelga de sexo y lograron cambios. No, pues sí. Sí, lograron cambios. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las mujeres han venido haciendo un trabajo genial. Las mujeres han venido empujando para estar en los lugares, aunque la ley no las reconozca. Están en el trabajo aunque tengan condiciones inferiores. Tienen salarios menores, pero las mujeres están trabajando. ¿Todos somos responsables los legisladores? Somos corresponsables como sociedad. ¿Qué está pasando en la facultad? Es un fenómeno genial. En la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho tenemos un fenómeno genial porque cuando yo estudiaba en la facultad teníamos 1 o 2 compañeras por cada grupo de 100. Y ahora tenemos un 60-65% Hay más mujeres que hombres. Sí. de mujeres. Sí. ¿Sí? Y entonces las mujeres, y créeme, trabajan de manera genial, pero muchas no tienen conciencia de lo que están haciendo. Pero lo están haciendo. Pero mira, los cambios sociales no se dan por un decreto, no se dan por una jurisprudencia, no se dan porque a alguien se le ocurra que quiere. No, los cambios sociales se van dando porque la sociedad está empujando. Y que yo sí creo que cada día tenemos más mujeres en puestos directivos, cada día tenemos más mujeres en puestos de responsabilidad y lo han sabido hacer bien. ¿Y ganan lo mismo que los hombres? En muchos casos sí lo han logrado. O sea, no es general. No es general, Son ¿no? niveles. No, eso es la desigualdad, pero es que todo es desigual. Yo te puedo decir que Bueno, somos pero esa no es regla. de las sociedades, pero es uso y costumbre. Y entonces se observa como parte de la normalidad la desigualdad. Eso hay que acabarlo. A ver, soluciones. Porque estamos otra vez soluciones. Yo creo que la ¿Qué solución... proponemos? ¿Qué? Para que la gente que nos oye. Yo creo que la solución, primero, es revalorarse las mujeres a sí mismas. Es decir, porque el modelo de la sociedad no las valoriza. Entonces, primero la mujer tiene que ser consciente de esta realidad, porque si no parece como que el hombre, graciosamente, generosamente, le da cosas, sino no hay la actitud de exigir un comportamiento o una actitud igualitaria a las mujeres. Yo creo que este sería el primer punto, porque efectivamente, al ser un fenómeno social, tiene una multitud de causas. Y también estoy de acuerdo con lo que decía Enrique, la ley esto no nos va a solucionar. Primero tenemos que modificar los comportamientos, la posibilidad de actuar en igualdad y después vamos a lograr lo demás. Hay que destacar, por ejemplo, ahorita con lo de las computadoras y lo que se llama la fluidez de las computadoras. En ese aspecto las mujeres van adelante. Entonces a lo mejor esta puede ser una arma a futuro para lograr esta igualdad. Estas mujeres que tienen la fluidez digital y que en las investigaciones se sabe que España, Argentina y Corea del Sur llevan más mujeres con fluidez virtual, creo que puede ser una pauta donde no es visible el sexo, donde no es visible el comportamiento social de uno u otro sexo. Creo que de esta manera podemos lograr... Ahora, nos hemos enfocado a unas cuestiones que son muy obvias, como el derecho laboral. Pero de moda está el derecho electoral. Esas trampas de las mujeres, etcétera, y lo que decías tú, Elsie, de que en un momento dado ustedes mismas llegan a una posición y no ayudan o no empujan o asumen una actitud de revancha y de ataque a los hombres porque dicen, pues ahora ya llegamos y pues mientras dura, porque a la hora que ya no, la reacción es peor. Claro. Entonces, no hemos tocado
el derecho familiar. No hemos tocado la desigualdad, la pensión alimenticia. En esta historia de que si se dedicó al hogar y si tiene derecho a esto, no hemos tocado cuestiones de derecho civil, de derecho fiscal, de derecho agrario, constitucional, que tú lo señalas, pero hoy, ¿en qué estamos? Hace unos días, el presidente de la República acaba de mandar una iniciativa que se va a discutir con base en los criterios en derecho familiar de la Suprema Corte, de que debe permitirse, y esto es para no discriminar, de acuerdo al artículo 1 de la reforma del año 2011, no discriminar a los hombres y las mujeres por inclinación sexual. Para decir, todo el país debe tener ya el matrimonio de homosexuales. Nada más que la iniciativa, si va al Código Civil Federal, no va a tener ninguna aplicación en derecho familiar, porque no existe el derecho familiar federal. Si va a la Constitución, al artículo 4 de la Constitución, y se dice que el matrimonio es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo, y está en la Constitución, todo el país va a tener que seguir esa línea. Pero vamos a ir a un corte para venir a la última parte, algunas cuestiones que hay que comentar y decirles a la distinguida teleaudiencia que dada la complejidad y lo interesante del programa, he solicitado y han expresado su anuencia tanto el maestro Larios como la maestra Núñez para que hagamos un segundo programa. Pero ahora en esta última parte vamos a hacer algunos resúmenes de esto que usted ha escuchado. Regresamos en un momento con ustedes. Que la mujer tenga un lugar. Seguimos discutiendo el tema de si existe o no la equidad de género en el derecho mexicano. Usted ha escuchado diversas posiciones, hemos hablado fundamentalmente del derecho laboral. Enrique ha traído algunas hipótesis estrictas de derecho muy importantes desde la Constitución, desde la historia, nos ha referido cuestiones muy importantes vinculadas con las mujeres, y lo mismo la doctora Elsie Núñez, en que pues ella es partidaria y bien de esta igualdad que se gane a través de la capacidad, no como una dádiva, sino como un reconocimiento a lo que vale la mujer, no como una productora de hijos o para estar en la casa, sino por su capacidad y la experiencia nuestra como profesores, ya de más de 3 décadas a quienes nos ven aquí. Eso nos da una posibilidad, una experiencia de lo que hemos hecho con nuestros alumnos. Además, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que usted puede ver este programa en el canal judicial a través de Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en horarios que pasan 4 veces a la semana, el lunes de 9 a 10 de la mañana, y además en las repetidoras de locales de televisión. Igualmente usted puede entrar a internet para que a través de scjn.gov.mx pueda sintonizar este programa. Lo mismo puede entrar al canal de YouTube Julián Huitrón Fuentevilla _Derecho Familiar, y usted al hacer esto puede tener acceso
a los 260 programas que hemos hecho de una diversidad temática muy importante en los últimos tiempos y que están ahí a la disposición, como todo lo que hacemos aquí, en forma gratuita para que usted tenga acceso a esto tan importante. Igualmente, comentarles que salió un poco atrasada, pero aquí está la revista de Derecho Familiar, la única revista en el mundo jurídico especializada que está a cargo de la Dirección General de quien les habla, y entre los distinguidos colaboradores están las personas que me acompañan. Y esta es una publicación oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la coordinación del programa de estudios de posgrado en Derecho, que coordina el doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, un gran profesor también, y tiene esta responsabilidad, y él asume, en este caso, la coordinación de las escuelas superiores de la ENEP Aragón, Acatlán, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho. En este caso, los temas que se tratan son tan importantes como viene, por ejemplo, en este número, completa la sentencia original de la resolución de la Suprema Corte sobre los efectos de la cuestión de la marihuana, con un enfoque importante respecto a la familia. Vienen otros artículos sobre el derecho familiar jurisprudencial mexicano, el feminicidio, el patrimonio familiar, colaboraciones de profesores de la Universidad de Huelva en Sevilla, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cuyo en Mendoza, de la doctora Ida Kemelmacher de Carlucci, y de otros distinguidos juristas, la maestra Elsie Núñez, quien nos habla también en este caso de algo muy importante, y usted puede accesar digitalmente, en forma gratuita, a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, para tener el acceso completo a esta revista, que nos parece es muy importante, porque es la única. Vamos ya en el número 4, y siempre, bueno, tiene 400 o 500 páginas con temas fundamentales. Entonces, ahora regresando al tema, le pediría yo al maestro Larios que nos dijera, que nos hiciera algunas sugerencias, incluso a quienes nos ven, para proponer mecanismos, que esto sea una realidad, que se mejore, que no caigamos también nosotros como partes en este programa de simplemente decir y no apuntar soluciones. Enrique. Muchas gracias, Julián. Mira, la primera, para poder dar campo a una primera propuesta, las mujeres deben de estar conscientes que deben de hacer sociedad. Y hacer sociedad significa que vayan en grupo social a todas aquellas manifestaciones que se agrupen, se integren, trabajen en conjunto, realicen cosas en conjunto, estudien su problemática en el taller, en la oficina, en la comunidad agraria, en la comunidad indígena. Todas estas cosas son lacerantes, pero no hay más que organizarse ¿Pero desde cómo? las bases sociales. Entre ellas, no tenemos un padrón de decirle, haz esto, son tantas, y ustedes tengan una directriz así. No, esas se van formando, y se van formando por conciencia, por necesidad. Pero lo que se tiene que hacer es lo primero que deben de hacer las mujeres es tomar conciencia y más conciencia de cuál es su papel en la sociedad. A ver, ¿qué piensas de eso tan pronto? Sí, yo estaría totalmente de acuerdo, Pero ¿no? ¿cómo? El know-how es muy importante. Yo creo que quizás las jóvenes ahora empiezan a tener una visión distinta de esto, y quizás esto favorezca el cambio. Sin embargo, en algún momento pienso que las chicas jóvenes están yendo al extremo contrario, es decir, ya no los necesitamos los hombres para nada, y tampoco esa es la situación. Por eso yo señalaba, esto tiene que empezar en la familia, es decir, si en la familia la mujer no tiene el reconocimiento que debe de tener, difícilmente esa niña o esa chica va a pedirlo o a exigirlo hacia el exterior. Entonces, donde tenemos que empezar es ahí, es decir, campañas de concientizar
que las actividades en la familia deben ser igualitarias. Ahorita se calcula que hay 36 horas que las mujeres trabajan más en la familia. Esto quiere decir que las tareas del hogar no están ni siquiera ahí repartidas equitativamente. Entonces creo que es un punto fundamental. Y que hablamos del macrocosmos y no nos estamos fijando en la familia. Este problema, pienso yo, inicia en la familia e insisto también, las mujeres están transmitiendo el mismo modelo. Entonces, se tiene que considerar a la mujer y abrirle los ojos en lenguaje cotidiano para darse cuenta de que tiene la misma posibilidad de desarrollo, que tiene los mismos derechos y que debe actuar en consecuencia. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues logrando que cambie eso de que las tareas domésticas están mayoritariamente en las mujeres, en que dentro de la familia muchas veces hoy en día todavía se evita que las mujeres lleguen a las carreras universitarias o que lleguen a las carreras universitarias y ya no se les permite que se titulen por X razón. ¿Cómo es posible que 1 de cada 10 mujeres que trabaja lo hace en negocios familiares y no le pagan? Empecemos por ahí, ¿verdad? Está bien que es el negocio familiar, pero estoy desempeñando un trabajo pero y se me debe dar una Elsie, aquí esto es muy importante lo que dice Enrique y lo que señala Elsie, porque nos perdemos, y bien dice Enrique, organícense. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Mira, hay cosas que no se planean, se hacen. Y las mujeres cuando quieren hacer las cosas, las hacen aun cuando no estén planeadas. Una de las cuestiones que pueden exigir las mujeres es que haya políticas públicas dedicadas precisamente a la equidad de género, a evitar la discriminación, a promover la igualdad. Hay leyes, ya ley para la mujer, hay institutos de la mujer, etcétera. Mi pregunta es, ¿esos institutos han sido suficientes para concientizar a la mujer? Pero necesitamos otro tipo. Hay cosas que se están probando, porque sí se ha permitido. Vamos a hacer un instituto de la mujer, uno nacional, que cada estado lo tenga, etcétera. Vamos a modificar el artículo 4 constitucional para que ahí diga, pero el hecho de que diga el 4 constitucional que es igual la mujer que el varón, no forzosamente lo hace en la práctica. Entonces, esto es un problema que va mucho más allá de la práctica. Por ejemplo, yo diría en materia laboral, así como se pusieron multas en la reforma de 2012, ¿por qué no poner multas cuando una trabajadora tiene un salario menor y lo puede demostrar en juicio? No. La ley del trabajo solamente dice, bueno, si estás desigual, pues que te paguen tus diferencias y ahí se acabó el asunto. Y no se modifica la ley. La ley no se modifica, o sea, la ley ahí tienes una cosa. Ahí nos falta que lo diga el legislador. Ahí falta que lo diga el legislador, es decir, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo tienen muchas cosas que hacer. Pero fundamentalmente desde el Ejecutivo se deben de promover políticas públicas que vayan encaminadas a esto. Sería histórico que lo hicieran, pero muchas de esas cosas son hechas con maquillaje. Y entonces ya, sí, yo te traigo aquí, mira, aquí tienes un proyecto de ley, por favor. Esto es para que la mujer tenga todo. Ya se hizo, ahí está la ley y la guardan. Quizás hasta deberíamos de cambiar los términos que utilizamos los abogados o como se utilizan en los políticos, cuando les dicen, jura usted guardar y hacer guardar la ley, y van y la guardan abajo del escritorio. No, mejor digamos que juran cumplir y que cumplan la ley, la Constitución, la ley, pero no que la guarden. Oye, mi querido Enrique, pero prácticamente, parafraseando, quizás interprete yo, ¿estás convocando a que las mujeres hagan una revolución? Sería genial. Una revolución femenina. Sería genial. No es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Las mujeres han hecho unas huelgas fenomenales. Las huelgas importantes en Nueva York para el establecimiento de la jornada de 8 horas lo hicieron las mujeres en Nueva York. No estamos hablando de la tradicional
del 1 de mayo, pero en esas épocas hicieron una huelga muy importante. Y sí, hay varios ejemplos de cómo las mujeres se han movilizado y han sido una fuerza feroz, tremenda. La mujer se está incorporando a todas las funciones. Por ejemplo, la mujer se está incorporando a las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿y las reglas de las Fuerzas Armadas les permiten la igualdad? Ahora, ¿y tienen ganas en las Fuerzas Armadas de que las mujeres lleguen a ser generalas? Ya hay algunas, ya hay. Pero tienen mando, porque una cosa es ser general y otra cosa es tener mando. ¿Tienen el mando de Fuerzas Armadas? ¿O nada más son generalas y le dicen, ya, qué bonita llegó esta generala, siéntate allí, porque acá el pastel nos lo repartimos entre otros? Hay que pensarlo. Claro. Dice Enrique muy bien esta. ¿Y tú qué secundarías de esta revolución? ¿Qué clase? Hay que hacer una revolución Yo estoy de acuerdo. intelectual, de ideas en la familia. Por ejemplo, se está señalando que vienen nuevos planes, lo acaba de anunciar el presidente, de estudios de la Secretaría de Educación Pública para primaria, secundaria, etcétera. Seguramente que en esto, y si no, deben venir planes de lo que dice Enrique para que, ahora ustedes, lo que no cojan y lo que no tomen por sí, no se los vamos a dar. Es que yo creo que pienso que ese es el problema, es decir, de alguna forma la mujer ha estado pasiva y recibe lo que el hombre le quiere dar. No hay una actitud activa para exigir esos derechos, ¿no? Ahora, ¿están preparadas las mujeres para asumir estas actividades? Por ejemplo, para la presidencia de la República, para otras cuestiones en las que, bueno, los hombres, porque siempre han estado, tienen una gran experiencia, porque esa es otra cuestión. Que llegues, estrenes, no tengas experiencia, eches a perder las cosas y digan, mujeres, ya no. Yo creo que sí, y que hay mujeres muy capaces, pero también tengo que reconocer que hay mujeres que no son capaces y que lo que buscan es exhibicionismo o estar en los foros cuando no tienen la capacidad. Y esas precisamente hacen mucho daño a aquellas que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, igual sucede, o sea, hay hombres capaces y hombres menos capaces. Lo que pasa es que tampoco podemos ir al extremo de decir todas las mujeres son capaces. No es así. Ni todos son incapaces. Pero tenemos que tener un equilibrio. Comentábamos hace un momento lo de las Juanitas, ¿no? Es decir, eso poco ayuda a la situación de las mujeres. Desprestigia. Desprestigia, al contrario, se retrocede. Porque en vez de favorecer la posición de las mujeres, pues dicen, mira, ya viste lo que hicieron en la Cámara de Diputados, unas aventándose las botellas de Coca-Cola. Oigan, eso no ayuda. Bueno, pues yo como decía, y es muy importante el tema, nosotros estamos muy agradecidos que usted nos reciba en su casa, pero son tantas las ideas, las reflexiones, las cuestiones que les queremos transmitir sobre otros temas, otros cuestionamientos, que lo vamos a convocar a usted allá en su hogar a que dentro de una semana vamos a hacer la segunda parte, vamos a hablar nuevamente de las cuestiones de si existe o no esta equidad de género. Usted ya escuchó, nos puede llamar al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, al 5639-2235, decirnos qué piensa, quién quiere ver, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Recuerde que nos puede ver en los medios de televisión, en Sky, en 639, en Cablevisión, en Dish. Por ahora, muchas gracias. Enrique, si quieres despedirte de la distinguida teleaudiencia, un breve saludo. A la audiencia del canal judicial y sobre todo a la audiencia de este programa que se dedica a la familia, muchas gracias por su atención. Siempre es un honor poder dialogar con ustedes y poderles llevar algunas reflexiones. Le agradezco al maestro Julián Huitrón que me haya invitado. Al contrario. Y es un placer estar en esta mesa con una distinguida profesora como es Elsie Núñez Carpizo. Gracias, Enrique. Pues igualmente mi gratitud por la invitación, por permitirnos expresarnos libremente y de que de esta manera desde la academia podamos apoyar a la reflexión de la teleaudiencia. Mil gracias. Y a usted, muchas gracias.
y esperamos verlo en la próxima emisión de Derecho Familiar.